Estamos de regreso con todos ustedes para dar continuidad a esta edición 557 de Repasando en la mañana de este domingo 19 de septiembre. La temperatura se mantiene en Santiago de los Caballeros en 22 grados Celsius y 22 grados Celsius la sensación térmica. Para el día de hoy una vaguada incide en nuestra área de pronóstico y bueno, dice que va a provocar lluvias con tronadas y vientos específicamente entre la región norte y noreste cordillera central. Así que dice que al caer la tarde estaremos sintiendo los efectos de esta vaguada, pero la no tan buena noticia, a pesar, ¿verdad?, de estas lluvias, es que la temperatura calurosa se va a quedar intacta. Pero bueno, ahí está parte del pronóstico del tiempo para este domingo. Y ahora sí vamos a continuar con más informaciones luego de ese amplio compendio de titulares que le ofertamos a todos ustedes a través de la lectura del resumen. Vamos a conocer cuál ha sido la selección de la producción con los titulares más sobresalientes a lo largo de esta semana. Así que aquí les van los nacionales. Diputado del PRM por Santiago, Nerso Marmolejos, le financiaron la campaña completa, ha dicho el Ministerio Público. El caso Falcón embarra al Congreso. El senador de Monseñor Noel, Héctor Acosta el Torito, aclara que no es citado ni requerido por la Operación Falcón. En otro de los titulares nacionales, pero sobresalientes, diputados expresan preocupación por contenido musical y vulgaridad en la radio y la televisión. En República Dominicana circula la variante Delta del COVID y Tribunal mantiene la prisión preventiva ex administrador de la Lotería Nacional acusado de fraude. Hasta ahí las más sobresalientes en el ámbito nacional. Pasamos con el deportivo. Les recuerdo que esta es la edición 557 de Repasando. Las Reinas del Caribe invicta la preliminar en la Copa Panam de voleibol femenino. Hay que decirle a nuestra audiencia que en el día de hoy las Reinas pues se disputan con México, están invictas, han ganado todos los partidos invictos para clasificar, ¿verdad?, los Juegos de Chile 2023. Así que ahí están nuestras Reinas del Caribe. Continuando con otras de las sobresalientes, pero en las políticas, Domínguez Brito, el gobierno y el PRM deben de explicar sus lazos con el narco. Protestan contra Domínguez Brito en Nueva York. Presidente de la Junta Central Electoral dice que leyes no establecen sanciones ante uso de recursos ilícitos en campañas electorales. Seguimos con más sobresaliente y en esta ocasión con las regionales. 3 motores chocan calibrando y mueren al menos 4 personas en carretera turística Santiago-Puerto Plata. Cambian dotación policial en Jacagua, en Santiago, tras incremento de hechos delictivos. Damos un salto de la regional con el económico más sobresaliente. Subida de precios han afectado más a las familias pobres, es decir, los precios de distintos productos de la canasta familiar. Y cerramos las más sobresalientes con el ámbito internacional. Pelea entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner paraliza Argentina, y esto por las famosas primarias PASO. Más adelante estaremos dando detalles precisamente de esos resultados en Argentina. Y Defensor del Pueblo de Haití exige renuncia del premier Henry. Fiscal General de Haití acusa al primer ministro haitiano del asesinato de Jovenel Moïse. Hasta ahí las más sobresalientes, la selección de informaciones sobresalientes para esta edición 557. Y bueno, vamos a hacer un recorrido por la prensa nacional e internacional a ver qué nos trae para este domingo 19 de septiembre. Les recuerdo que esta es la edición 557 y que la temperatura en Santiago de los Caballeros se mantiene en 22 grados Celsius con una sensación térmica también de 22 grados Celsius. Los titulares de la fecha: escuelas deberán garantizar distanciamiento de 1.5 metros entre estudiantes. Recordarles a todos ustedes que el año escolar inicia mañana. Abinader en Nueva York dice que todos los dominicanos deben de aplicarse la tercera dosis de la vacuna contra el COVID. A propósito del titular sobresaliente deportivo, las Reinas del Caribe a la final de voleibol se disputarán hoy el título ante México en la Copa Panamericana. Esto, como decía hace un momento, para clasificar en los Panamericanos de Chile 2023. Y dice que hoy a las 7 de la noche contra México. Recordar que México entonces dejó atrás a los Estados Unidos, pero con relación al equipo dominicano somos invictos, señores, invictos. Hemos ganado todos los partidos. Vamos a ver si hoy también la suerte nos acompaña y derrotamos a México.
Continuando con otra de las informaciones de los titulares de la fecha, lo que trae la prensa nacional e internacional para este domingo 19 de septiembre. Biden, ese es el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acelera el ritmo de las deportaciones de haitianos por crisis en la frontera. Presidentes sacan chispa por Venezuela y Cuba en la cumbre del CELAC en México. Aspirantes presidenciales demuestran activismo político en Estados Unidos. Recordar que el expresidente Fernández anda por esa gran manzana, al igual que Domínguez Brito, y bueno, el presidente Luis Abinader atendiendo asuntos oficiales, pero verdad, vamos a reconocer que también eso es parte del activismo político. Y por último, de las informaciones titulares de la fecha, el Ministerio Público dejó en libertad a Waldo Musa tras casi 48 horas detenido por Operación Falcón. Recordar que en el último de los allanamientos conocidos de esta operación que lidera el Ministerio Público fue en Puerto Plata, y cuando se capturó a una de las principales figuras de esta red de narcotráfico, entonces el joven estaba con Mosquea Eduardo, y bueno, fue capturado, pero según las informaciones relativas a la libertad de este joven no está dentro del expediente, y según su abogado, esas 48 horas que duró detenido fue precisamente por el cúmulo de actividad judicial que tienen los fiscales que dilató la libertad del mismo. Pero bueno, ahí está esta información relativa a esta libertad con la referencia a los allanamientos. Y miren, saliéndonos un poco del plano nacional, cuando se dio a conocer hace ya 2 meses, prácticamente rumbo a 3 meses, el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, pues impactó, porque parecía que solamente en reseñas históricas, en documentales históricos, en libros de historia, en cualquier archivo, en el caso de Haití, en su archivo general, se podrían encontrar algún tipo de crónica, de documentación que revelara, ¿verdad?, a lo largo de la historia de esa nación, los distintos magnicidios, y esto a nivel del mundo, en especial de Latinoamérica, parecía algo del pasado. Y con tantos logros a nivel general, a pesar de que en el caso de Haití todo ha sido en retroceso, pero a pesar de esos retrocesos institucionales, sociales, económicos, nunca uno pudo imaginar que esto podría ocurrir. Y empiezo este comentario con ese planteamiento porque a la fecha parecería que en Haití se mataron 2 ovejos, no sé, dos animales cualesquiera, un accidente de carretera donde un automóvil chocó con un ganado, vaca, y no pasó nada. Y es penoso, es triste, porque un país con tantos problemas y que la figura presidencial, el hombre más protegido de Haití, el presidente, se pueda complotar para que el mismo se quite, o para quitar al mismo del medio, como se dice coloquialmente, de verdad que es impactante. Y que a 2 meses y medio de su asesinato simplemente hayan apresado, y que incluso para requerir a algunos que sean sospechosos, que se les requiera por algún tipo X, ¿verdad?, como parte de todo el andamiaje de investigación, y como que no, mire, yo no voy para allá, no, me están requiriendo, pero es que yo no voy. Así de sencillo. Eso ocurrió con el jefe de seguridad del presidente haitiano, que fue requerido y pasaron algunos días y como que no era con el asunto. Ahora el tema está nuevamente en el tapete, y les leo el titular, lo repito, porque se cita que el defensor del pueblo de Haití exigió la renuncia del primer ministro. Hay una investigación, hay unos datos que revelan sobre una llamada que realizara el primer ministro, y una serie de aspectos o de datos relativos a esa llamada que resultan sospechosos, y él mismo ha sido requerido, pero como que el asunto no es con él. Señores, Haití tiene muchísimos problemas en términos económicos, está de más citarlo, términos sociales, políticas públicas prácticamente ausentes. Haití desgraciadamente no tiene característica de ser un Estado, no tiene característica de esos
su orden jurídico está roto hace tiempo. Si usted pone en duda lo que estoy planteando, solamente hay que mirar el espejo de este asesinato, de este magnicidio. Ahí no hay nada. Incluso leía una de las reseñas que recién leí relativas al magnicidio de Jovenel Moïse, es que no había esperanza de que se pudiera aclarar o que se diera con el autor intelectual, porque ya sabemos que los autores materiales están presos y sobre todo, según los testimonios de esos militares o exmilitares colombianos, de esos mercenarios, simplemente la misión aparentemente, y repito, según esa versión de ellos, porque sus versiones no necesariamente sea la realidad, pero atando cabos y tomando en cuenta el testimonio de ellos con lo que ha ocurrido, uno le cree más a los mercenarios que a la propia justicia haitiana. La policía ha tenido una serie de meollos que de verdad son penosos y desgraciadamente quienes sufren toda esta inestabilidad en sentido general son los más pobres. Los ricos tienen muchas opciones, o los pocos o los muchos o los, ¿verdad?, ricos en Haití tienen opciones de irse, de quedarse, de apelar, porque al final de cuentas quien gobierna Haití es la oligarquía haitiana y es precisamente los ojos puestos sobre esa oligarquía con relación al asesinato de Jovenel Moïse. Entonces esto parece un chiste de mal gusto, una parodia de un magnicidio y no el magnicidio en sí mismo, si juzgamos por el comportamiento institucional que ha tenido Haití con relación al asesinato de su mandatario. Desgraciadamente todo se le juntó a Haití, se le juntó pandemia, se le juntó una crisis social, se le juntó un magnicidio y todos esos sucesos se conjugan entonces con unas elecciones que han sido pospuestas precisamente porque les cayó no necesariamente agua bendita del cielo, sino que para completar un sismo de prácticamente eran casi 7 en la escala de Richter, la magnitud de ese sismo golpeó fuertemente a Haití y aunque aparentemente no es que hay una recuperación, porque eso sería prácticamente o sea, sería como algo imaginario, sería una ficción, utopía, prácticamente pensar que han salido de esa situación crítica, pero esto ahonda más la crisis que se está viviendo en nuestra vecina nación. Sin embargo, del otro lado, pese a las tantas críticas que se le hace al Estado Dominicano cuando fija posición o quiere implementar parte de sus normas relativas al control migratorio, uno puede leer en la prensa desde ayer, que se dio a conocer a nivel internacional, la postura del gobierno de los Estados Unidos, y aquí lo comparto nuevamente con todos ustedes, donde el propio presidente acelera el ritmo de las deportaciones de haitianos por crisis en la frontera. Sin embargo, aquí la política migratoria es casi una entelequia, se aplica de vez en cuando, y eso suscita precisamente vamos a decir que esa guerra interna, si se le puede llamar guerra, ¿verdad?, entre comillas, que hay social entre dominicano y haitiano cuando se da alguna situación de deportación, porque muchas veces no se da necesariamente y desgraciadamente por su estatus migratorio ilegal, sino por otros componentes. Si no, echémosles un ojo a la posición y a las acciones que ha asumido y sigue asumiendo quizás en estos momentos de manera más tímida el alcalde de Santiago, pero indiscutiblemente que la situación con las investigaciones del asesinato del presidente Jovenel Moïse son penosas, son tristes, son vergonzosas y es un reflejo de lo que vamos a seguir viendo, no digo en condición de magnicidio, pero sí es un reflejo de por dónde, hacia dónde se inclina, y parecería un poco absurdo porque más que inclinado están, pero ¿qué depara de aquí para allá al Estado haitiano luego de lo ocurrido? ¿Qué puede esperarse que ocurra entonces, sin importar que se celebren o no las elecciones que ha de esperarse? Porque precisamente como parte de los argumentos de denuncias que hizo en su momento el presidente haitiano eran
eran hacia un sector de oposición, pero en especial ese sector de oposición estaba confrontando al presidente porque entendía que ya su mandato hace tiempo había pasado y que el presidente se estaba justificando para dilatar el llamado a elecciones y con una intención de reformular la Constitución. Pero bueno, dejamos ese tema, nos vamos a la pausa que corresponde. Yo les invito a todos ustedes a que se queden repasando. Al regreso de publicidad seguimos con otros comentarios y otros temas de interés. Repasando. Repasando.